Bienvenido a la primera semana del Camino del Artista. Por si no has visto mi video anterior, empecé el libro del Camino del Artista de Julia Cameron y empecé a hacer la primera semana de actividades que, Dios mío, fueron demasiadas. No me quejo del trabajo, sino más bien del desgaste emocional que implicó esta semana pasar por todo eso. La verdad es que ha sido bastante fuerte, ha sido bastante revelador. Estos videos no los hago con guión. Prefiero hacerlos de esta manera un poco más casual porque así puedo expresarme un poco más naturalmente respecto a esto y ser mucho más honesta, que es como mi intención con esta serie. De hecho, te voy a contar un secreto. Quería documentar el proceso y hubo veces en las que yo estaba llorando mientras hacía los ejercicios o mientras estaba como reflexionando respecto a lo visto en esta semana y dije, bueno, me voy a grabar. No puedo grabarme llorando, amigos. Es algo imposible, no puedo hacerlo. Sin embargo, no necesito salir llorando en la cámara para expresarte o para compartirte el proceso por el que pasé y cómo me sentí. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que dice este libro en la parte de las tareas o de los ejercicios es cada mañana, que no es cada mañana, sino cada noche antes de ir a dormir, pongas tu despertador media hora antes de lo que siempre lo haces para que puedas levantarte a escribir tus páginas matutinas, que son 3 todos los días. Y esto tiene que ir seguido de una lista de afirmaciones positivas respecto a ti mismo, a tu trabajo como artista y a ti en general. En el libro menciona que es muy probable que tengas algunas dificultades a la hora de hacer las repeticiones de tus afirmaciones, porque entonces va a salir tu crítico interno y va a empezar a darte afirmaciones negativas que cancelen todo eso, ¿no? Entonces ella menciona que uno tiene que anotar también esos pensamientos negativos que llegan cuando estamos haciendo las repeticiones de las afirmaciones positivas para que así podamos reconocerlos y entonces convertirlos en una afirmación positiva. Este trabajo al principio puede parecer un poco tonto o absurdo para algunas personas. Hay gente que está acostumbrada a hacer eso. Yo no estaba acostumbrada. No me parecía tonto, sin embargo, sí decía como, ¿de qué va a servir? O sea, no sé, si ya tengo algo muy metido en mi cabeza, ¿de qué va a servir que yo escriba cosas positivas? ¿No? Y sí, en efecto, empezaron a aparecer pensamientos negativos. Los escribí, incluso pude ver como pues cuál era mi resistencia a escribir esas afirmaciones, ¿no? Pero el punto no es evitarlo, el punto es verlo, ver de dónde viene, reconocerlo y lo más importante, debatirlo, decirle, ¿sabes qué? Sí puedo ser buen artista, sí puedo ser mamá y también tener una carrera musical profesional, etcétera. Otra actividad son 11 tareas para una semana, estuvo muy intenso y ni siquiera acabé bien todas, todavía me falta hacer ahorita les digo que sí, sí, que no. Mucha tarea, es mucha tarea, hay que estar conscientes de que es tarea y que hay que hacerla, ¿ok? El número 2 es invitarte a ti mismo a una cita con tu artista. En el libro plantea que tu artista interior es tu niño interior. Ese niño creativo y juguetón que cuando somos adultos muchas veces lo ignoramos o decidimos hacerlo a un lado. La cita es algo libre, es algo solo tuyo. En mi caso, mi cita con el artista fue tocar la guitarra eléctrica. Tuve la oportunidad de que me prestaran una guitarra eléctrica con un amplificador box precioso. Mi cita con el artista la tuve apenas recientemente y fue tocar. A mi niña interior le encantaba regresar de la escuela y ponerse a cantar, a bailar. Mi mamá ponía discos completos y yo de principio a fin bailaba y cantaba el disco como si estuviera dando un show. Eso era algo que a mi niña interior le encantaba hacer. También tocar la guitarra eléctrica para mí es algo divertido, es algo libre, es algo que me ofrece colores, texturas, que me ofrece muchísimas cosas y no lo asocio con algo traumático como lo fue la guitarra clásica, por ejemplo. No les he contado eso, pero bueno, fue mi cita con este interior. Noté que pude darle estructura a mi momento de tocar la guitarra con los conocimientos que ya tengo de música. Esa estructura la apliqué con la guitarra eléctrica porque ya tenía mucho tiempo que no la tocaba y me ayudó a sacar unos solos, unos riffs
cosas que me gustaban de una forma en la que me pude sentir como muy poderosa, porque cuando era adolescente yo tenía profesores de música, entonces de repente era un poco frustrante que no podía hacer ciertas cosas porque no sabía cómo hacerlas. Y sentí como que acompañé a mi niña interior a poder sacar la música que quería tocar de una buena forma. Se sintió ganadora, se sintió exitosa, se sintió poderosa. No sé, o sea, como que fue una experiencia muy positiva porque sentí que mi yo adulto acompañó a mi yo niña a hacer cosas que le encantan. Bueno, vamos al siguiente. La siguiente tarea es viajar en el tiempo. En el tiempo es para encontrar a 3 viejos enemigos de tu autoestima creativa. Esto fue difícil de hacer. Esta fue una de las partes en las que lloré bastante. Um, Tuve que admitir que personas que amo mucho son personas que fueron, ella le llama galería de grandes monstruos. Entonces uno de mis grandes monstruos fue alguien que yo quiero mucho y que me costaba mucho admitir que me ha hecho mucho daño, ¿no? No quisiera llorar en este momento porque me intimida todavía esto, ¿saben? Admitir que fue uno de mis grandes monstruos, siento que pude sacar un poco de dolor que tenía guardado en eso y que estaba asociándolo con mis ganas de ser artista, mis ganas de ser músico y um, y bueno, es difícil aceptar eso, ¿no? Es difícil observar cuáles son tus monstruos, de dónde vienen esas voces críticas que te están diciendo qué es lo que no deberías de hacer. Porque esos miedos y esos bloqueos no siempre vienen de ti, en la mayor parte, y me atrevería a decir todo el tiempo, vienen de críticas externas. Las personas que cuando eran más niños y libres y creativos no tenían estos comentarios negativos o no había represión a su creatividad, generalmente suelen ser las personas que de adultos menos se les dificulta y no tienen esos diálogos internos tóxicos o negativos. Es importante voltear a ver a estos monstruos creativos que están frenando nuestra posibilidad de crear y de sentirnos seguros haciendo arte o haciendo lo que te guste hacer. Hubo otros, pero bueno, quería mencionar este porque ese fue el como que más me llegó. La cuarta tarea es de nuevo viajar en el tiempo y escoger una de las historias que te recuerdan a tus monstruos. Otro de mis monstruos fue un profesor de guitarra que tuve cuando entré a la Escuela Superior de Música. Este profesor me traumó bastante. Fue mi primera experiencia con el mundo de la música profesional y también con un diálogo totalmente negativo. Esta anécdota brevemente la voy a contar sin dar muchos detalles porque tampoco quiero quemar a nadie, solo estoy redactando mi camino. En esta anécdota, este profesor me eligió para entrar a la Escuela Superior de Música, ya estando ahí, diciéndome que era buenísima, que era muy talentosa, no sé qué. La última parte del año escolar empezó a muy poca clase. Yo no me decía qué hacer realmente, solo era como saca esto y esto, y me revisaba y me decía tienes que estudiar más. Me escuchaba, cada semana de mi clase me escuchaba y solo me decía estudia más, estudia más. Y yo estudiaba más y todo el tiempo no era suficiente. Entonces, finalmente, ya cuando iba a hacer el examen final, me dijo, creo que no vamos a hacer el examen, creo que vas a repetir año y no, ni siquiera vas a hacer el examen. Entonces, para mí fue como, no quiero no hacer examen, o sea, está bien si repito el año, pero que me escuchen, que todos los profesores que evalúan el examen lo hagan. Había ahí también una mafia de poder de cátedra de guitarra, entonces estos eran sus compañeros, sus amiguitos, y ellos decidieron que la decisión de mi maestro de reprobarme era buena y que no iban a meterse. Entonces terminaron reprobándome. Este maestro terminando el examen me dijo muchísimas cosas, entre ellas que yo era una fascista y que no quería seguir trabajando conmigo. En ese entonces yo tenía, creo que 19 y fue muy fuerte, fue demasiado fuerte para mí que tu maestro de instrumentos se vuelve como una figura paterna, ¿sabes? Entonces, que esa figura tan importante para mí me dijera, eres una fascista y no quiero trabajar contigo, fue muy fuerte, o sea, y también pues el hecho que me estaban reprobando sin darme realmente una explicación de por qué, ¿saben? En fin, esa fue la historia, también fue fuerte, pero
lo que viene en las siguientes tareas te ayuda a hacer catarsis con lo que pasa en esta historia, ¿ok? Ya que recordaste este momento horrible de uno de tus monstruos creativos, de tus grandes monstruos, lo que tenemos que hacer es escribir una carta en tu defensa. Vas a dejar que tu niño interior, herido por esa persona, por ese monstruo, vaya y se queje y te defienda y le diga de cosas. Entonces, creo que una de las cosas que más me quedaron fue que me dijo fascista, ¿sabes? Porque yo en ese entonces era una mocosilla de 19 años, una adolescente, y que me dijeran que era una fascista, o sea, yo solo conocía de fascistas a Hitler y Mussolini, ¿sabes? O sea, yo decía como, ¿por qué me estás diciendo algo tan horrible cuando ni siquiera tengo poder? O sea, lo único que puedo hacer es decidir si quiero hacer mi examen o no, y solo por acceder a mi derecho de decidir, me estás diciendo fascista, o sea, wow, fue muy fuerte, ¿sabes? Entonces, en mi carta fue como, le reclamé, tú no le das clases a tus alumnos y no te gusta dar clase, pero realmente era mi niña emperrada diciéndole cosas. Obviamente nunca le dije eso a él, ni creo que se lo voy a decir, pero quiero decir que fue muy liberador dejar a mi niña interior ser una niña enojada que le estaba diciendo de cosas a un adulto que le hizo daño. Entonces, me gustó. El número 6 es otro viaje en el tiempo. Es hacer una lista de viejos defensores de tu creatividad. Entonces, en esta lista ya encuentras personas, empiezas a hacer recuento de personas que sí creyeron en ti, que sí te apoyaron, que te dieron una palabra de aliento. Y también eso es muy reconfortante porque hice una lista larga. O sea, esta de los grandes monstruos y de los grandes defensores solo te piden a 3 personas. En la de los monstruos sí escribí 3 nada más, pero en la de los defensores tenía como 11, de verdad. O sea, fue de que yo me fui así persona por persona, porque además es como sí es cierto, había gente, ¿sabes? Y obviamente pues se siente mucho mejor recordar personas que sí te apoyan a personas que te estaban haciendo caquilla. Teníamos que recurrir a los cumplidos que estas personas alguna vez nos hicieron. Tu crítico interior puede querer hacerte creer que eso nunca sucedió, que te estás inventando un cumplido y que no es cierto, ¿no? Entonces, ojo con eso, no importa si ahí hay un juicio de eso, también hay que desecharlo. Luego es como recordar específicamente un momento en el que te sentiste bien, cómo te sentiste, quién fue quien te ofreció seguridad en esta vida creativa, etcétera. Eh, y como tarea dejaba que escribieras un cumplido o varios cumplidos en hojitas que pudieras poner en donde escribes tus páginas matutinas o en donde tú las veas más constantemente. Después hay otro viaje en el tiempo. Hay que escribir las palabras de ánimo o de agradecimiento para ti mismo o para algún mentor que ya no esté. Pasar al lado positivo y poder decir todo lo que sí existe también, que es bueno y que muchas veces no vemos. Luego hay otro ejercicio, este no lo he hecho, el de las vidas imaginarias. En estas vidas imaginarias tú tienes que darte permiso de listar las cosas que estarías haciendo en otras vidas. Tipo, a lo mejor en otra vida yo sería trailera, yo sería pollera. De niña mi sueño era ser pollera, pero no de las que cruza gente, sino de las que vende pollo, ¿ok? Etcétera. O sea, como que enlistar vidas paralelas que podrías tener en otros multiversos. Y el ejercicio también es como escoger un día alguna de esas vidas paralelas y vivir como si estuvieras en esa vida paralela. El objetivo de esto es solo pasarla bien, dejar fluir tu imaginación, ¿sabes? Salir un poco de ti. Luego, el 9 dice que hay que trabajar cada reproche que salga con las afirmaciones individualmente. Siento que eso es como una reafirmación de lo que ya nos había dejado de tarea al principio. El número 10 es sacar a tu artista de paseo, ir a caminar, leer un libro, escuchar música, o sea, como que pasar momentos solamente con tu artista, aunque sean cortitos, ya no como una date, pero un momentito para estar con tu artista todos los días, porque la date es como una semanal, o sea, puedes hacer más, pero es como una así en forma 2 horas, algo así, solo contigo. Ah, una cosa que se me olvidó contar es que cuando hablas de tu historia con uno de tus grandes monstruos, decía que puedes hacer un dibujo de este. Encontrar alguna imagen y recortarla y pegarla ahí que se parezca a esta persona o te recuerde a esta persona y tacharla, rayarla y ponerle ahí descargar todo tu odio creativamente. Eso también fue muy divertido. Por último, te pide hacer un registro. De nuevo, este tampoco lo he hecho. Es
contestarnos 3 preguntas. El número 1 es ¿cuántas veces has hecho las páginas matutinas esta semana? Siempre esperamos que sean 7, pero bueno, te pregunta cuántas sí pudiste hacer y qué tal fue tu experiencia. La número 2 es si has tenido una cita con el artista esa semana y, y por supuesto eso se espera todas las semanas. Sin embargo, puede ser extraordinariamente difícil permitirte una cita con el artista. Si sí lo hiciste, ¿qué hiciste? ¿Y cómo te has sentido? Y por último, el número 3 es, ¿ha habido alguna otra cuestión esta semana que consideres significativa para tu rehabilitación? Descríbela. Esto es todo lo que voy a hacer esta noche, por cierto, pero les puedo ir adelantando que sí tuve mi cita, ya les conté cómo me fue, pude hacer las páginas todos los días, creo que excepto de uno, y me sentí, quiero dedicarle un momento a esto de las páginas matutinas porque es muy fuerte. Julia Cameron habla de que ella lleva muchos años haciéndolas y que eventualmente descubrió que podía aventar preguntas que por alguna razón le llegaban las respuestas de esas preguntas. Pedía consejo de algo y como si alguien le dijera qué escribir, ella se daba ese consejo. Pero cuando las ponía en práctica se daba cuenta que le ayudaban demasiado con la situación que tuviera en ese momento o que por la cual estuviera haciendo esa pregunta. Entonces, en uno de estos días difíciles, yo decidí lanzar preguntas. Y yo sé que voy a sonar esotérica y todo lo que tú quieras decirme como fanática, pero me pasó. Hice preguntas sobre qué podía hacer en ese momento que tenía una crisis y la respuesta fue como si alguien me estuviera diciendo qué hacer. Yo no sé si fue este Dios del que Julia todo el tiempo habla o es cosa en el cerebro que destapa como la hiperconciencia y te pone como una tercera persona que está dándole un consejo a alguien que necesita algo, ¿sabes? Pero me dio un consejo este yo interno, este Dios, y lo apliqué en ese momento y me ayudó muchísimo. Para mí fue muy fuerte porque realmente fue algo a lo que yo nunca había accedido, a un lugar de mi conciencia en el que yo nunca había estado. Nunca había podido conseguir un consejo tan útil y reconfortante en el momento de crisis de mí misma. De verdad no sé qué pasa, pero me pasó eso. Yo no sé si ustedes lo han estado haciendo o lo llegaron a hacer, si han lanzado preguntas y si les ha pasado eso. Si sí, por favor, cuéntenme, porque una parte de mí se sintió un poco loca cuando pasó eso. Y otra cuestión que ha habido esta semana o alguna cosa que quisiera yo recapitular, que he sido hiperconsciente de mí misma y he conocido otros ángulos de mí que no había querido observar. Pude ver también cosas que me gustaría trabajar en el ámbito personal gracias a los ejercicios que estuve haciendo con este libro. Descubrí que yo soy una persona muy complaciente, que muchas veces intenté eh, ponerme en un margen o en un molde en donde pudiera encajar en una sociedad, en un grupo de personas, en una relación, en una familia, en una carrera. Y realmente no me daba permiso de ser yo misma y de descubrir que me gustaba por miedo al rechazo, por miedo a no ser lo que otros esperaban de mí y que se sintieran mal o se sintieran decepcionados. Eso tiene todo que ver con mi camino creativo y en la música, pero eso se extiende a otras áreas de mi vida, lo cual pues me gusta saber y me gusta empezar a conocer este otro lado que tengo y estarme dando permiso de ser una versión más auténtica de mí, de no sentirme mal al respecto, ¿sabes? De no sentirme culpable por ser egoísta y pensar en mí y trabajar en mí y construir la vida que quiero. ¡Wow! Qué loco, ¿no? Que eso en algún momento a algunas personas pueda darnos una sensación de culpa. Qué fuerte. Pero bueno, esta ha sido mi experiencia esta semana con el camino del artista. Si tienes preguntas, comentarios, intrigas o que me quieras compartir algo que tú estés viviendo en tu proceso, por favor ponlo en los comentarios. Y si quieres ver en qué termina este viaje, sígueme y sigue viendo esta serie. Te quiero mucho. Bye.